Hay una filosofía religiosa que se está esparciendo en el mundo hoy como fuego en el rastrojo. Desconoce barreras denominacionales y promete una nueva era de armonía y de paz. Pero ¿conoce usted profundamente los peligros que están envueltos en estas teorías de la nueva era? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Borra con la interesante disertación titulada ¿Nueva era o antigua mentira? Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio una vez más de encontrarnos aquí para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que al analizar las teorías de la nueva era que andan proliferándose en todo el mundo, todas las denominaciones, te rogamos, Señor, que nos ayudes a ver los peligros de estas teorías para que podamos protegernos de estos peligros y hallarnos sin reproche delante de ti cuando Cristo venga. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por responderla. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una filosofía que está proliferando prácticamente todos los movimientos religiosos hoy en día. No solamente los movimientos religiosos orientales, tales como el hinduismo, el budismo, el shintoísmo y otras religiones orientales, sino inclusive está penetrando y proliferándose en las denominaciones cristianas. Se conoce como la filosofía de la nueva era. Es una filosofía que no solamente se encuentra en un movimiento o una denominación religiosa, sino que es una filosofía que permea prácticamente todas las denominaciones y todos los grupos religiosos del mundo. En realidad, las filosofías de la nueva era tienen un concepto radicalmente diferente de Dios que lo que tenemos los cristianos, que nos basamos en las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios. Y por eso en esta noche lo que quisiera hacer es estudiar con ustedes, en primer lugar, el concepto bíblico de Dios y del universo. Y luego entonces vamos a analizar el concepto que tiene la nueva era de Dios y del universo. Y entonces hacia el final vamos a alcanzar algunas conclusiones y vamos a hacer algunos contrastes entre el modo de entender el universo y Dios de la nueva era y el modo en que lo presenta la Sagrada Escritura. Así que analicemos en primer lugar el concepto que tiene la Biblia de Dios. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias juntamente conmigo al Evangelio según Mateo, el capítulo 6 y el versículo 9. Mateo, el capítulo 6 y el versículo 9. Aquí encontramos registrado el famoso Padre Nuestro. Y yo quiero que ustedes noten cómo fue que Jesús nos instruyó que debemos dirigirnos a Dios cuando oramos. Dice aquí en Mateo el capítulo 6 y el versículo 9, hablando Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora hay dos puntos claves que quiero subrayar en este versículo. En primer lugar, se presenta a Dios como Padre. Y en segundo lugar, la Biblia nos dice que ese Padre habita en un lugar específico y ese lugar se llama el cielo. Según el concepto bíblico, Dios no está en todas partes. Dios está en un lugar específico, según la Biblia, y ese lugar se llama el cielo. Y Dios se presenta como Padre. Ahora, siendo que Dios es Padre, esto significa que Dios es una persona, porque Dios no podría ser Padre al menos que fuera una persona, como nosotros somos personas. Es decir, Dios oye, Dios habla, Dios razona, Dios se emociona, Dios piensa. Dios es una persona. Dios
habita en un lugar específico que se llama cielo. Ahora, yo sé que probablemente ustedes ya sabían eso, pero ese es un concepto radicalmente importante si vamos a entender el contraste entre el Dios de la Biblia y el Dios de la nueva era. Ahora, vamos a notar también que según la Biblia, en determinado momento histórico, ese Dios personal que habita en un lugar que se llama cielo, creó todas las cosas que están en el universo. Quiero que noten en sus Biblias conmigo Génesis el capítulo 1 y el versículo 1. Génesis el capítulo 1 y el versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 al 3 para ver quién fue ese creador. Juan 1 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Y ya hemos leído esto antes, pero queremos leerlo de nuevo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ahora noten el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora eso es muy importante. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y luego repite el mismo pensamiento. Sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Ahora, ¿quién es este personaje que dice aquí que hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho? ¿Quién es este personaje? Este personaje es Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo entonces es Cristo Jesús. El creador fue Cristo Jesús. Ahora, quiero preguntarles, si el Señor Jesucristo creó el universo, entonces el universo tuvo un comienzo, ¿verdad? Hubo un tiempo en que el universo no existía. Hubo un tiempo en que solamente Dios existía. Y luego Dios dice que creó los cielos y la tierra, decidió crear todas las cosas. Es decir, el universo tuvo un origen, tuvo un comienzo. El universo no es eterno. El universo tuvo un comienzo. El universo fue hecho. Dios existió antes que el universo, según el concepto bíblico. Ahora, esto nos lleva a otro punto muy importante. Y es que Dios está separado y es distinto o es independiente de su creación. Es decir, Dios habita en un lugar específico y Dios en determinado momento creó el universo. Es decir, Dios está separado de su creación, es independiente de su creación, está separado de su creación. Dios está aquí y el universo está allí. Dios y el universo no son la misma cosa, son dos cosas completamente distintas. Vamos a encontrar que ese es un concepto muy importante para lo que estamos estudiando esta noche. Ahora, otro concepto relacionado con estos es que según la Biblia, nada de lo que hay en el universo es inmortal o eterno. Dios es eterno, porque Él existió antes que el universo. Pero nada de lo que hay en el universo, nada de lo que fue creado es eterno, porque lo que existe en el universo tuvo un comienzo. Y ese comienzo se lo dio Dios al universo. Es decir, nada en el universo es eterno. Todo tuvo un origen o un comienzo y todo tendrá también un fin. Ahora, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Vamos a notar en Génesis el capítulo 1, en primer lugar, lo que dice en cuanto al origen de las plantas, porque en realidad hay tres clases de cosas vivas, ¿verdad? Está el mundo vegetal, está el mundo animal y está el reino humano, ¿verdad?
hablando en términos de lo que Dios creó. Claro, sabemos que los ángeles también existen, pero los ángeles fueron creados también por Dios. Ni siquiera los ángeles son eternos o inmortales, porque los ángeles también tuvieron un comienzo, también tuvieron un origen, fueron creados por Dios. Ahora, noten lo que dice Génesis 1, 11 y 12 en cuanto a las plantas. Dice, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Tuvieron las plantas, entonces tuvo el reino vegetal un comienzo o un origen? ¿Quién fue el que dio comienzo? ¿Quién fue el que dio origen al mundo vegetal? Fue Dios. Es decir, el reino vegetal no es Dios, el reino vegetal no es eterno, el reino vegetal fue creado por Dios, tuvo un comienzo, su causa fue Dios. Ahora, notemos lo que dice la Biblia en cuanto al reino animal. Noten Génesis 1 y el versículo 21. Y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y noten el versículo 24. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Quién dio origen a todos los animales? Dios. ¿Quién dio origen a todas las plantas? Dios. ¿Quién dio origen al hombre? Vamos a Génesis 2:7 para que ustedes vean que Dios también originó al hombre. Génesis 2 y el versículo 7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. ¿Quién creó al hombre? Dios. Entonces yo pregunto, ¿Dios preexistió al hombre? ¿Existió Dios antes que el hombre? ¿Existió Dios antes que los animales? ¿Existió Dios antes que las plantas? Entonces, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano no son eternos ni son Dios. Dios es una cosa y la creación es otra. Dios es una cosa y el universo es otra cosa. Dios y el universo no son lo mismo. Y en unos momentos, cuando estudiemos la nueva era, van a ver por qué estoy enfatizando estas cosas. Ahora, notemos Hechos 17 y empezando en el versículo 25. Hechos, el capítulo 17, y vamos a leer el versículo 25. Nuevamente sobre quién originó la vida. Hechos 17 y el versículo 25. Dice, hablando de Dios, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da, noten, Dios, Él da a todos, ¿qué? Vida, ¿y qué más? Y respiración y todas las cosas. Ahora noten el versículo 28, porque en Él vivimos. ¿En quién vivimos? En Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de esto somos también. Es decir, que ni el reino animal, ni el reino vegetal, ni el reino humano son eternos. Tuvieron su origen por un acto de creación de Dios. Es decir, la vida del hombre no es inmortal, no es propia, no es inherente. La vida es derivada de otro. Ahora, nosotros hemos estudiado antes en cuanto a lo que dice la Biblia de este asunto de la vida y de la muerte. Déjenme preguntarles, cuando Dios creó al hombre, un ser vivo, ¿le puso Dios al hombre una batería eterna adentro que iba a vivir y vivir y vivir para siempre, que nunca podía ser destruida? No. ¿Qué tenía que hacer el hombre para seguir viviendo?
tenía que continuar comiendo ¿de qué? Según Génesis 2:9. Tenía que continuar comiendo del árbol de la vida. ¿Y qué pasaba si no podía comer del árbol de la vida? Iba a morir. Ustedes recuerdan que en Génesis 3, 22 al 24, dice que cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados fuera ¿de dónde? Fuera del huerto del Edén. ¿Y por qué fueron echados fuera? ¿Por qué fueron colocados ángeles a la entrada del huerto del Edén? Dice para guardar, para que el hombre no comiera y viviera para siempre al comer del árbol de la vida. Ahora, si el hombre ya era inmortal, si el hombre, es decir, tenía inmortalidad propia dentro de sí, ¿de qué le hubiera servido a Dios prohibirle el árbol? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Si el hombre ya tenía inmortalidad en sí mismo, de nada le hubiera valido a Dios prohibirle que comiera del árbol. Porque el propósito de prohibirle el árbol era para que no comiera y viviera para siempre. Pero si ya tenía un alma inmortal que iba a vivir de todas maneras para siempre, de nada hubiera servido que Dios le prohibiera el árbol. Es más, vamos a encontrar otro punto muy importante, y es que si el hombre fue creado inmortal, si el hombre tiene en sí mismo inmortalidad, entonces ¿para qué vino a morir Cristo? Si yo ya tengo inmortalidad, ¿para qué Cristo vino a morir por mí para que yo pudiera tener la inmortalidad? Si ya la tengo, ¿entiende lo que estoy diciendo? Es decir, que la enseñanza que declara que el hombre es inmortal elimina la necesidad ¿de quién? La necesidad de un Salvador, la necesidad que tenemos de Cristo Jesús. Ahora, otro punto importante relacionado con lo que hemos estudiado es que según la Biblia, el hombre fue colocado en este mundo para cuidar lo que Dios creó. Según la Biblia, escuchen bien, el ecosistema, ¿entienden lo que quiero decir por ecosistema? Es el sistema de la naturaleza que funciona en armonía, el aire, el agua, las plantas, los peces, es decir, todo el sistema natural. El ecosistema no es, según la Biblia, lo mismo que el hombre. El hombre está por encima del ecosistema. Es decir, el ecosistema no es Dios. El ecosistema no es igual al ser humano, porque el ser humano fue creado a imagen de Dios y fue creado para gobernar sobre el ecosistema. Es decir, fue creado para gobernar, para tener dominio sobre las aves del cielo, sobre los peces de la mar, sobre las bestias que andan sobre la tierra, sobre las plantas. El hombre está acá y debe tener dominio sobre toda la creación. El hombre y la creación no están entonces en el mismo nivel. El hombre está acá y el ecosistema está acá. Pero ahora escuchen bien, si hay gente en el mundo que debe cuidar el ecosistema, son los cristianos. Y déjenme explicarles por qué. Los cristianos deben cuidar el aire, deben cuidar las plantas y los árboles, deben cuidar los ríos. No porque estas cosas están sobre un mismo nivel que el hombre, no porque estas solas cosas son iguales al hombre. Tampoco deben hacerlo porque estas cosas son divinas o porque son Dios, sino que deben cuidar el ecosistema porque el ecosistema fue creado por Dios y Dios le dijo al hombre que lo cuidara. Es decir, el ecosistema debemos cuidarlo porque es de Dios, no porque es Dios. Porque vamos a encontrar que la nueva era enseña que todas las cosas son iguales. El ser humano es igual que una planta, es igual que un pez, es igual que una bestia que anda sobre la tierra. Es decir, todas las cosas creadas están sobre un mismo nivel, son iguales, porque la nueva era enseña que todo el universo es Dios. Ahora, me estoy adelantando un poco, en unos momentos vamos a llegar a eso. Ahora, otro punto muy importante es que siendo Dios el creador de todas las cosas, y específicamente del hombre, Dios colocó una ley que el hombre debía guardar. Es decir, Dios impuso sobre el hombre una ley. Note lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él,
porque el día que de él comieres, morirás. ¿Le puso Dios una ley al hombre? Claro que sí. ¿Tenía derecho Dios de imponer esa ley? ¿Qué le da derecho a Dios de imponerle esa ley al hombre? El hecho de que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Yo pregunto, ¿esa ley existió antes que existiera el hombre? Ya hemos estudiado esto, ¿verdad? ¿Existió esa ley antes que existiera el hombre? Claro que existió antes que existiera el hombre. Porque la ley de Dios, según la Biblia, es eterna. Es decir, que cuando el hombre fue creado, Dios le dio al hombre la ley. Le dijo, tú debes obedecer mi ley porque yo soy tu creador y yo soy tu criatura. Y quiero que porque tú eres mi criatura y yo soy tu creador. Ahora, yo quiero que ustedes noten entonces que la ley no es algo que el hombre crea o que el hombre inventa. La ley está externa al hombre y es colocada en el huerto, es dada al hombre por Dios. El hombre no crea la ley. La ley viene de Dios y existió antes de la creación del hombre. Ahora, en la creación de este mundo, lo único que es un ser moral es el ser humano. ¿Qué queremos decir por ser moral? Sencillamente queremos decir que es el único que Dios espera que observe su ley. Y que si no la observa, tendrá consecuencias. O tendrá una sentencia como resultado. Dios no le dice a un animal, mira, si tú muerdes a ese individuo, te voy a mandar al infierno. Dios no le dice a un pájaro, mira, si tú matas a ese ratón, yo te voy a castigar mandándote al infierno, porque los animales no son seres morales. Por eso los animales no se van a salvar, no van a ir al cielo ni van a ir al infierno, porque no tienen conciencia. No son atenibles a una ley moral. Solo el ser humano es responsable de guardar la ley moral de Dios. Ahora, escuchen bien. Si ese es el caso, si el hombre es responsable de guardar la santa ley de Dios, ¿qué sucede si el hombre quebranta esa ley de Dios? ¿Tiene que rendirle cuentas a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene que rendirle cuentas? ¿Tiene que comparecer ante el gran tribunal de Dios para responder por sus acciones? Claro que sí, porque es un ser moral que Dios espera que observe su santa ley. Ahora, yo quiero que ustedes noten lo que dice en 2 Corintios 5:10. 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Noten lo que dice. Porque es menester que todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros parezcamos ante el tribunal de ¿quién? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué pasa si el hombre quebranta esa ley de Dios? Entonces Dios le dice, ven, tú tienes aquí que venir ahora y yo te voy a juzgar. Tú tienes que rendirme cuentas. ¿Tiene Dios derecho de juzgar al hombre? ¿Por qué? Porque Él es el creador y porque nos dio una ley. Y si no guardamos esa ley de Dios, entonces tenemos que rendirle cuentas a nuestro creador. Por eso dice, acuérdate de tu creador en los días de tu ¿qué? En los días de tu juventud. Por eso dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y también el versículo 7. Ahora yo pregunto, en el libro de Génesis, cuando Dios le dio la ley a Adán y Eva, ¿desobedecieron ellos esa ley? Claro que la desobedecieron. ¿Los llamó Dios a cuentas? ¿Los llamó para decirle, ahora respondan por lo que ustedes hicieron? ¿Investigó el caso? Claro que sí. Ustedes recuerdan que hemos estudiado esto antes. Dios viene buscando a Adán y le dice, Adán, comiste del árbol de que te dije que no comieras. ¿Será que Dios no sabía que había comido y tenía que preguntarle? Claro que no. ¿Qué está haciendo? Está investigando el caso. Lo está trayendo ante su tribunal. Y le está diciendo, ríndeme cuentas ahora. Explícame qué es lo que has hecho. ¿Tenía Dios derecho de hacer esas exigencias al ser humano? Claro que sí. Y luego entonces viene la mujer y le dice, mujer, ¿qué es lo que tú has hecho? Nuevamente Dios, ¿será que Dios no sabía lo que había hecho? Claro que lo sabía.
Está investigando el caso. Y cuando Dios encontró que Adán y Eva habían desobedecido su ley, ¿qué pronunció Dios contra Adán y Eva? La sentencia de muerte. ¿Es cierto eso? ¿Pronunció la sentencia de muerte? ¿Cómo podía Dios pronunciar la sentencia de muerte contra el hombre si el hombre era inmortal? ¿Ven cómo el diablo inventa mentiras? Y convence a la mayoría de los cristianos de que el hombre tiene un alma inmortal que ni siquiera Dios puede destruir. Pero mi Biblia me enseña que el hombre es mortal. Por eso cuando quebrantó la ley de Dios, Dios lo sacó del huerto para que no comiera del árbol y viviera para siempre. Dios pronunció la sentencia de muerte contra él, que no hubiera tenido ninguna importancia si el hombre no podía morir. Ahora, ¿ustedes creen que Dios quería que el hombre muriera cuando pecó? No, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan ¿al qué? Al arrepentimiento. Y por lo tanto ustedes recuerdan que sucedió el mismo día que Adán y Eva pecaron. Es más, en el mismo huerto del Edén. ¿Debía el hombre haber muerto ese mismo día? Dios le había dicho, el día que de él comieres, morirás. El día. ¿Por qué no murieron ese día? Ya lo hemos estudiado. Porque ese mismo día el Señor Jesucristo en el cielo se presentó ante su Padre y le dijo, Padre, el hombre ha pecado y el hombre merece morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero Padre, nosotros no podemos soportar la idea de perder al pecador. No podemos permitir que el pecador muera así, porque lo amamos demasiado. Así que Jesús le dice a su Padre, Padre, yo ofrezco ir a ese mundo y sufrir la muerte por todas mis criaturas, para que ellos se puedan salvar. ¿Y cómo sabemos que ese mismo día sucedió eso? Sencillamente por dos razones. En primer lugar, porque en Apocalipsis 13:8 dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Ahora, Cristo no murió desde la fundación del mundo, pero la promesa de su muerte fue hecha desde la fundación del mundo. Es más, hemos leído en Génesis 3:21 que ese mismo día se hizo un ¿qué? Se hizo un sacrificio allí en el huerto del Edén. Se sacrificó probablemente un cordero o dos corderos, y Dios tomó las pieles y cubrió la vergüenza de la desnudez del hombre. Esto quiere decir sencillamente que ese mismo día Jesús en el cielo ofreció su vida por la vida del pecador, ofreció pagar la sentencia de todas sus criaturas. El Creador ofreció hacerse redentor, y solo Jesús podía hacerlo, porque Jesús creó a todos. Por lo tanto, él podía ofrecer su vida en lugar de todos. Solo el que creó a todos podía ofrecer su vida en lugar de la de todos, según la Sagrada Escritura. Ahora, yo quiero que ustedes noten los conceptos que hemos estudiado hasta ahora. Todas estas ideas están conectadas. La idea de la ley, la idea del juicio, la idea de la sentencia contra el pecado, la idea de la redención, todo está conectado. Y todo se basa en el hecho de que Dios es el creador y nosotros somos ¿qué? Nosotros somos sus criaturas. Ahora, repasemos lo que hemos estudiado en cuanto al concepto bíblico de Dios. Primero, Dios es una persona, es un Dios personal, es un Padre que ama, que se comunica, que oye, que habla, que siente, que razona, que piensa. Dios es una persona. Por eso es que nosotros podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Podemos hablarle, comunicarnos con Él, porque Él es un Dios personal. Por eso personas pueden hablar con la gran persona de Dios. Y ese Dios no está en todas partes. Ese Dios habita ¿dónde? En el cielo. Si Dios está en todas partes, ¿por qué nos mandó Cristo a orar, Padre nuestro que estás en el cielo? Mejor hubiera dicho, Padre nuestro que estás en todas partes. Pero la Biblia no enseña que Dios está en todas partes. La Biblia enseña que Dios está en el cielo, en un lugar específico, y que es un Padre, que es una persona. Ahora, siendo que Dios está allá y el universo está aquí, eso significa que Dios está separado de su creación. Dios está aquí, su creación está allí.
Dios trasciende su creación, está independiente de su creación, está separado de su creación, porque la creación fue hecha después que Dios había existido siempre. ¿Me están entendiendo lo que estamos diciendo? Lo cual significa que toda la vida del universo es derivada. No hay nada en el universo que sea inmortal en sí mismo. Solo Dios es inmortal, porque solo Dios ha existido para siempre. Pero si Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas, entonces Dios tiene derecho de decir qué leyes se deben obedecer. Claro que sí. ¿Y sus criaturas deben obedecerlas? Claro que sí. Fíjense cómo la idea de la ley, de obedecer la ley como seres morales, se desprende del hecho de que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por eso tiene derecho de decir, mira, esta es mi ley, a base de estas leyes funciona el universo y tú debes vivir de acuerdo a esa ley. Pero también está conectada la idea no solamente de la ley, sino la idea del juicio. Porque si nosotros quebrantamos esa ley, entonces Dios nos llama y nos dice, ven acá, aquí vamos a hacer un juicio, me vas a rendir cuentas, porque tú desobedeciste mi ley. Pero quiero que noten que no solamente la ley y el juicio y el creador están conectados, sino también está conectado a la redención. Porque cuando el hombre quebranta la ley, y como resultado de quebrantar la ley, Dios lo juzga y lo halla culpable, y Dios pronuncia sobre el hombre la sentencia de muerte, entonces Cristo Jesús dice, mire, yo voy a pagar por las transgresiones de la ley de esos seres humanos. Yo voy a tomar el lugar de ellos. La redención está conectada con la transgresión de la ley. Usted no puede hablar de redención sin hablar de que el hombre ha quebrantado la ley de Dios. Usted no puede decir que Cristo tiene que pagar la muerte del ser humano, al menos que el hombre sea mortal y necesite la inmortalidad que solo Cristo le puede dar. ¿Ven ustedes entonces cómo la idea del creador, de las criaturas, de que la vida es derivada, de que Dios dio una ley, de que si el hombre no guarda la ley Dios lo va a juzgar, cuando lo juzga y le pronuncia la sentencia de muerte, Cristo dice, no, yo lo redimiré, yo pagaré la sentencia de muerte? Es decir, todas estas ideas están interconectadas en el concepto bíblico de Dios. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué señal nos ha dado Dios a nosotros de que Él es el creador y nosotros somos sus criaturas, para que nosotros nunca olvidemos eso? Nos dio Dios una señal semanal a través de la cual vamos a recordar la distinción entre el creador y su creación. Claro que sí, el sábado. Noten lo que dice en el libro de Nehemías. Vamos a Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 6. Nehemías, el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 6. Dice aquí, tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Noten, Dios es el ¿qué? El creador. Dice, tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos, ¿de qué? Te adoran. Déjenme preguntarles, ¿por qué adoramos nosotros a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? Adoramos a Dios porque Dios es nuestro creador. Nuestro Padre, sí, nuestro creador, por eso le adoramos. ¿Por qué no adoramos al sol? Porque el sol fue creado igual que nosotros. ¿Por qué no adoramos la luna? Porque la luna fue creada igual que nosotros. ¿Por qué no se puede adorar nada de lo que existe en el universo? Porque todo lo que está en el universo fue creado por Dios. Por esa razón adoramos a Dios, porque Dios es el creador. Pero ahora pregunto, ¿qué señal nos ha dado Dios de que Él es el creador? ¿Nos ha dado una señal Dios de que Él es el creador para recordarnos de que es el creador? Claro que sí, el sábado. ¿Recuerdan el cuarto mandamiento? Dice, 6 días trabajarás
y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado de Jehová tu Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Y luego explica por qué debemos guardar el sábado. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Dios, en otras palabras, hermanos y hermanas, visitas, Dios nos ha dado el sábado para que nosotros siempre recordemos de que Dios es Dios, de que Dios es el creador, de que todo lo demás fue creado por Él y por lo tanto nosotros le debemos absoluta adoración y homenaje solamente a Él. ¿Por qué hoy en día tanta gente ha olvidado a Dios? ¿Por qué creen ustedes que hoy en día la gente se ha olvidado de Dios? En gran medida es porque el hombre ha olvidado ¿qué? El sábado. Porque si el hombre guardara el sábado, cada semana estaría recordando que Dios es el creador de todo. ¿Ustedes creen que el hombre iba a adorar el dinero si se acordaba de que Dios es el creador del dinero? ¿Ustedes creen que el hombre va a enfocarse en las cosas del mundo cuando guarda el sábado recordando que todas las cosas del mundo fueron hechas por quién? ¿Por Dios? Claro que no. ¿Podría existir un ateo en este mundo si la gente guardara el sábado? No podría haber un ateo, porque el sábado demuestra que hay un Dios creador verdadero y que debemos adorarle. En otras palabras, el sábado es la señal que Dios nos ha dado para mostrar que Él es nuestro Padre, que es nuestro creador y que nosotros somos sus criaturas. Ahora, hemos estudiado el concepto bíblico de Dios. Pero ahora queremos mirar el concepto que tiene la nueva era de Dios. Es un concepto radicalmente distinto. Y en realidad todos los errores de la nueva era se desprenden del falso concepto que tiene la nueva era de Dios. Ahora, ¿cuál es el concepto que tienen todas las teorías de la nueva era de Dios? Según las teorías de la nueva era, Dios no es una persona que habita en un lugar. Según todas las filosofías de la nueva era, sin excepción, Dios es una esencia o una energía universal que permea y que penetra todas las cosas. La nueva era enseña que Dios está en todas partes. La nueva era enseña que todo el universo es Dios. Todas las cosas del universo son Dios. La luna es Dios, el sol es Dios, la madera es Dios, los seres humanos son Dios, los animales son Dios, las aves son Dios, los peces son Dios. Es decir, Dios es el universo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? No, es decir, Dios no está aquí y el universo está allí. No, Dios no trasciende, Dios no está separado de su creación, de su universo, sino que Dios y el universo, según la nueva era, son una y la misma cosa. Es lo que se conoce en términos filosóficos como panteísmo. La palabra panteísmo viene de dos palabras griegas: pan, que significa todo, y teísmo, que significa Dios. Es la idea de que todo es Dios. En otras palabras, Dios no trasciende la creación, sino que Dios es inmanente en la creación. El universo no se deriva de Dios, el universo es Dios. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones de este concepto? Las repercusiones destruyen todo el cristianismo y destruyen la Biblia en su totalidad. ¿En qué sentido? Bueno, déjenme preguntarles, si todo el universo es Dios, entonces, ¿hay algo en el universo que es mortal? ¿O todo en el universo es inmortal? Déjenme preguntarles, ¿cuántos aquí creen que Dios es inmortal? Levanten la mano si creen que Dios es inmortal. Bueno, pero si todo el universo es Dios, entonces todas las cosas son ¿qué? Inmortales. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo?
Y si todas las cosas del universo son inmortales, entonces puede existir tal cosa como la muerte. ¿Existe la muerte? Si todas las cosas son inmortales, según la nueva era, ¿puede existir la muerte? No. Es más, según las teorías de la nueva era, si Dios es el universo y el universo es eterno, porque es Dios, entonces podemos creer que hubo un creador y que ese creador hizo su creación en determinado momento. ¿Ah? No. Porque si Dios y la creación, Dios y el universo son lo mismo, entonces Dios y el universo siempre han existido. El universo nunca fue comenzado por un Dios personal. Serias repercusiones. Y como Dios es inmortal, todo lo que está en el universo es que inmortal. Por eso la nueva era enseña que no existe tal cosa como la muerte. Y enseña que como no hay muerte, ¿para qué necesitamos un Cristo que venga a pagar por nuestros pecados? Para morir por nuestros pecados. Serias repercusiones, ¿verdad? Ahora vamos un paso más allá. Si todo el universo es Dios, según la nueva era, no crean que yo estoy enseñando esto, según la nueva era, si todo el universo es Dios, si todo el universo ha existido para siempre y es inmortal, entonces debemos nosotros vivir por la ley de Dios, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Debemos vivir por la ley de Dios? Claro, sí, debemos vivir por la ley de Dios. Pero ¿quién es Dios? Según este concepto, ¿quién es Dios? No es que Dios esté allí y nosotros somos criaturas, no, porque nosotros somos parte del universo, por lo tanto nosotros somos parte del Dios universal. Por lo tanto, hay que vivir por la ley de Dios, pero como yo soy Dios, yo vivo por la ley de ¿quién? Por mi propia ley. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Levanten la mano. Es decir, yo llego a ser ley a mí mismo. Llego a ser autónomo. ¿Sabe lo que significa la palabra autónomo? Viene de autos. Yo mismo, nomos, ley, ley a mí mismo. Claro, porque si según la nueva era, todo es Dios, entonces yo también soy ¿qué? Soy Dios. Y si yo soy Dios, entonces, y vivo por la ley de Dios, entonces tengo que vivir por la ley de ¿quién? Por la ley mía. Por esa razón, ustedes hablan con gente de la nueva era y le preguntan, ¿usted cree que la homosexualidad es mala? ¿Saben lo que les va a responder? Le va a decir, bueno, ¿qué piensa usted? Bueno, yo pienso que sí es mala. Y le va a decir, él va a decir, yo pienso que no es malo. Entonces yo le voy a decir, usted está equivocado, porque la Biblia dice que la homosexualidad no se debe practicar. ¿Y sabe lo que él me va a decir? Él me va a decir, mire, usted es Dios y yo soy Dios. Así que ¿qué le da derecho a usted de imponerme la ley suya? Cada uno tiene que vivir es por su propia ley. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso mucha gente hoy en día, hay un movimiento que se llama political correctness, donde nunca se puede decir algo contrario a lo que cree otra persona. Cada uno tiene derecho a creer su propia cosa. ¿Saben ustedes que eso no es un concepto, no es un concepto cristiano, ni es un concepto divino, es un concepto satánico? Y viene directamente de la idea de la nueva era, de que como todos somos parte de la esencia o la energía universal, y todos somos Dios, entonces usted es igual de Dios que yo, así que ¿por qué usted me va a imponer la ley suya? Si yo también soy Dios, yo también puedo vivir por mi ley. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa con la ley? Cada individuo forja su propia ley y vive de acuerdo a su propia ética moral, pero hay más. ¿Qué pasa con la idea del juicio? ¿Quién me va a juzgar? Me va a juzgar Dios, pero como yo soy Dios, entonces ¿quién me va a juzgar? Yo mismo me voy a juzgar. Y sabe que si yo mismo me juzgo, yo me salvo. Yo no sé de ustedes, pero si yo mismo me juzgo, de alguna forma me salvo.
Es decir, según la nueva era, no hay un Dios que tiene una ley externa al hombre que dice, esta es mi ley, espero que la obedezcas. Y que el hombre, si la desobedece, Dios dice, ven acá al tribunal. Tú desobedeciste mi ley, ahora ríndeme cuentas. Y el hombre le rinde cuentas y demuestra que quebrantó la ley. Dios dice, ahora la sentencia es muerte. No, ¿cómo puede haber muerte si según la nueva era todo es Dios y todo es inmortal? No hay tal cosa como la muerte. ¿Qué ley? Si yo soy Dios, yo vivo de acuerdo a mi propia ley, según este concepto. Y si vivo de acuerdo a mi propia ley, entonces si voy a ser juzgado por la ley, voy a ser juzgado por mí mismo, porque soy Dios, según este concepto. Entonces, ¿qué pasa con la idea del creador? Desaparece. ¿Qué sucede con la idea de una ley, de un Dios personal? Desaparece. ¿Qué sucede con la idea de un juicio? Se esfuma, desaparece. ¿Qué sucede con el concepto de la muerte por causa del pecado o la transgresión de la ley? También desaparece, porque si Dios permea todas las cosas y Dios es inmortal, entonces sería absurdo que un Dios personal dijera, tú vas a morir por quebrantar mi ley. ¿Me están entendiendo? Levanten la mano si están entendiendo. Es serio. Generalmente cuando hablamos de la nueva era, andamos por la periferia y hablamos de los jueguitos de Nintendo y de todas estas cosas y decimos, bueno, mucho cuidado con esos jueguitos, pero no vemos las repercusiones terribles que tienen estos conceptos. Ahora, fíjense, si no hay muerte, según este concepto, porque el hombre es inmortal, porque el hombre es Dios, entonces, ¿para qué tendría que venir Cristo a este mundo? ¿Tendría Cristo que venir a este mundo para morir en lugar del hombre? ¿Para qué? Si según la nueva era, el hombre ya es ¿qué? Inmortal porque es Dios. ¿Y saben algo interesante que enseña la nueva era? La nueva era enseña no que este mundo va a terminar en la segunda venida de Cristo y que va a ser destruido y que Cristo va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ellos no enseñan eso. Ellos enseñan que el problema que tiene el hombre es que, aunque es Dios, ha perdido de vista el hecho de que es Dios. Es decir, el problema que tiene el hombre es que de alguna forma inexplicable ha llegado a creer que él es criatura. Eso enseña la nueva era. Y que finalmente cuando el hombre descubra dentro de sí que es Dios, entonces dice que va a haber en este mundo una edad de oro, como nunca se ha visto antes. La edad de Acuario, the age of Aquarius. ¿Han oído hablar de eso? Y que este mundo va a ser un lugar pero ideal. Y lo que dicen es, mire, que como yo tengo el poder de Dios dentro de mí, porque yo soy Dios, ¿para qué orar? ¿A quién usted le va a orar? Cuando se enferma, usted, Padre, cúrame. No, pues si usted es Dios, ¿a quién va a buscar para la sanidad? A usted mismo. Es decir, las teorías de la nueva era se centran en ¿quién? En el hombre. Las teorías de la nueva era ponen al hombre en el centro de todo, mientras que la Biblia coloca a Dios en el centro de todo. Segunda venida de Cristo según la nueva era. ¿Para qué? No existe tal cosa. Dicen porque no necesitamos un Dios que venga de afuera de la historia para arreglar todo esto, sino que el hombre sencillamente necesita descubrir que él no es criatura, sino que es Dios, y cuando descubra que es Dios, entonces va a crear una sociedad perfecta, ideal. Ahora hay más. Si todas las cosas son Dios, entonces todas las cosas son santas. ¿Me están siguiendo o no? Porque Dios es santo. Si todo es santo, si todo es Dios, entonces todo tiene que ser santo. Pero hay un problema con eso, porque si todo es santo, ¿cómo puede usted tener un día que es santo y 6 días que son seculares? Si todo el universo es Dios, todo el tiempo es Dios, todo es santo. Por eso dice, si todo es santo, usted no puede tener un día especial que es santo y los demás no son santos. No solo eso, escuchen bien las repercusiones.
Y esto es terrible. Si todo el universo es Dios, significa que todos somos de la esencia de Dios. Esto significa que los peores criminales del mundo, lo que hacen, lo hace ¿quién? Lo hace Dios. Es decir, últimamente el pecado y la maldad y la corrupción se le tiene que atribuir ¿a quién? Se le tiene que atribuir a Dios. Porque si yo soy Dios y hago todas esas cosas, es Dios el que las está haciendo. Últimamente Dios llega a ser el responsable por el pecado. Hermanos y hermanas, visitas, lo que hacen las teorías de la nueva era es aniquilar el cristianismo. Eliminan la distinción entre el Creador y sus criaturas. Elimina la idea de la muerte. Elimina la ley santa de Dios. Elimina la idea del pecado. Elimina la idea del juicio. Elimina la idea de la necesidad que tenemos de un redentor. Elimina la necesidad de la segunda venida. Elimina la oración. Elimina la diferencia entre lo santo y lo común. ¿Ustedes creen que para los de la nueva era este libro es más santo que cualquier otro libro? No, porque como Dios está en todas partes, todos los libros son igual de santos. Es decir, este concepto completamente destruye el cristianismo. ¿Y sabe lo que me entristece? Que muchas iglesias cristianas ya están enseñando muchos de estos conceptos. Si usted ha pertenecido o pertenece a una iglesia que enseña que el hombre es inmortal, húyale como la lepra. Porque el diablo fue el primero que dijo, no moriréis. Si pertenece a una iglesia que dice, no, eso del juicio no, húyale como a la lepra. Porque es menester que todos comparezcamos ante el gran tribunal de Cristo. Si usted pertenece a una iglesia que dice, no, la ley, eso ya no hay que guardarlo. Eso Cristo se encargó de eso cuando murió en la cruz. Húyale como a la lepra. Porque todas estas ideas tienen su origen en las teorías de la nueva era. ¿Y saben algo? Las ideas de la nueva era de nuevo no tienen nada. Son tan antiguas como el huerto del Edén. Porque ahí fue que el diablo enseñó por primera vez las teorías de la nueva era. Diciéndole a Adán y Eva, no, tú no vas a morir. Que tú tienes que obedecer la ley de Dios. No, Dios lo que quiere es que ustedes sean esclavos. Ustedes van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Dios no les va a tener que mostrar qué es bueno y qué es malo. Ustedes mismos van a poder definir el bien y el mal. Todas estas ideas de la nueva era tienen su origen en el huerto del Edén con el padre de mentira, Satanás. Y saben lo que es hermoso, que Dios nos ha dado una forma en que nosotros podemos protegernos de todas estas teorías de la nueva era, y es la señal semanal que distingue a Dios de su creación. Cada sábado por la mañana, cuando yo me levanto, yo salgo de mi casa, porque salgo a las 7 de la mañana, porque tengo una clase aquí a las 8 de la mañana. Salgo a las 7 de la mañana, a veces yo veo a los vecinos mirando por la ventana y dicen, ¿a dónde va este loco vestido en traje y corbata a las 7 de la mañana? ¿Y saben lo que yo estoy proclamando? Yo estoy proclamando, hoy es el día santo de Jehová. Yo sirvo al Creador del cielo y la tierra. Ese es el anuncio que yo estoy haciendo. Y cuando salgo y cuando vengo a la iglesia los sábados y cuando vengo a los servicios religiosos los sábados, estoy recordando que yo no soy Dios, que en el cielo está Dios. Estoy recordando que yo no tengo vida en mí mismo, que mi vida viene de Dios. Estoy recordando que yo no soy ley a mí mismo, sino que debo por amor guardar la ley de Dios. Estoy recordando que algún día tendré que responderle a Dios en el gran tribunal supremo.
Estoy recordando que Cristo me ama tanto que algún día va a regresar a este mundo para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva para que podamos habitar juntos por los siglos de la eternidad. Me enseña que hay una diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Me enseña que Dios es un Padre que vive en el cielo y que yo puedo hablarle a Él como Padre y que Él me considera su hijo, su hija. De ahí que sea tan importante la observancia del día santo de Dios. Por eso Dios en el cuarto mandamiento puso: acuérdate del día sábado. ¿Sabía Dios que el hombre iba a olvidar? Claro, por lo tanto le dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. Acuérdate de mí, que soy tu creador, que te amo y que quiero pasar este día completo en comunión contigo. Qué gran Dios tenemos, ¿verdad? Que nos ha dado el sábado, en que Él promete venir a pasar el sábado con nosotros. ¿Han pensado de eso? Qué extraordinario, que cuando yo estoy guardando el sábado, Dios promete venir y estar en el culto conmigo. Pasar todo el día conmigo. El único problema es que muchos cristianos hoy en día, en vez de venir el sábado, vienen el domingo. Y entonces Dios les dice: yo siento, yo no vengo hoy porque hoy es día de trabajo. Yo vine ayer. ¿Están entendiendo? Gloria al Señor, porque Dios nos ha dado este refrigerio para protegernos de todas estas falsas teorías. Y ojalá todos nosotros tomemos nuestra determinación esta noche de que nosotros vamos a servir al Creador del cielo y la tierra, a nuestro Dios, de que vamos a obedecer su ley porque le amamos tanto, de que vamos a guardar su sábado en conmemoración del gran Dios que nosotros tenemos, y que aceptemos a Cristo Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, que lo consideremos nuestro Padre, podamos tener comunión estrecha y directa con Él. Ese es el deseo que tienen ustedes esta noche. ¿Es el deseo? Si es su deseo, levanten la mano. Gloria a Dios. Oremos. Magnificat, magnificat conmigo al Señor y démosle toda alabanza. Magnificat a Dios, magnificat al Rey y demos todos alabanzas al Señor. Ven a adorar conmigo al Señor y démosle toda alabanza. Ven a adorar a Dios, ven a adorar al Rey y demos todos alabanzas al Señor. Rey de reyes por la eternidad, alabemos todos juntos al Señor. Rey de reyes por la eternidad, alabemos todos juntos al Señor. Magnificat, magnificat conmigo al Señor y démosle toda alabanza. Magnificat a Dios, magnificat al Rey y demos todos alabanzas al Señor. Rey de reyes por la eternidad, Rey de reyes por la eternidad, alabemos todos juntos al Señor. Magnificat, magnificat conmigo al Señor y démosle toda alabanza. Magnificat a Dios, magnificat al Rey y demos todos alabanzas al Señor y demos todos alabanzas.